Muchas gracias. Chau. Los saludo ahora formalmente a ustedes, programa número 34, Desafío 2016, aquí en la segunda temporada de la pantalla de C5N. Quedé anonadado y por eso decidí cambiar el comentario del comienzo, porque al enterarme, leyendo por Twitter, de lo que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, Pancho Cabrera lo llaman los que tienen confianza con él, ¿qué opina sobre qué es lo mejor que tenemos los argentinos? Si, para ser verosímil, se los voy a mostrar en el Twitter del propio ministro. Ahí dice, lo mejor que tenemos los argentinos es el empresariado. Son los que arriesgan, los que sueñan, es la base de la agenda del desarrollo económico del país. Es toda una definición. Al gobierno no le... ¿Esto dónde lo dijo? Hoy, esta tarde, en Casa de Gobierno, en un evento en el marco del Consejo de la Producción, un evento para discutir el rol del empresariado en el desarrollo nacional. Dijo textualmente, el empresariado es lo mejor que tenemos, es quien arriesga y sueña, es la base de la agenda del desarrollo económico del país. Cada tanto al gobierno que no le gusta que lo califiquen ideológicamente, cada tanto como muestra la hilacha de cuál es el pensamiento. Creer que el empresariado es lo mejor que tiene el país, en primer lugar no hay ningún dato que lo fundamente. Por supuesto, el ministro tiene toda la libertad y todo el derecho de opinar lo que quiera. Ahora, esa opinión no se basa, no se fundamenta en ningún dato objetivo. De hecho, buscando cualquier encuesta sobre imagen de corporaciones, los empresarios, y esto es lamentable para Argentina y para cualquier país, están muy mal ubicados en el ranking de imagen positiva. Muy mal ubicados. Una encuesta, por ejemplo, de CIO de hace algunos meses, los muestran a ellos con apenas el 17% de imagen positiva. Apenas el 17% de imagen positiva. Cuando se les pregunta a los entrevistados con qué palabra se asocia al empresariado, aparecen muchas, pero se destacan soberbia, deshonestidad, evasión, angurria y demás. Y repito, cada tanto el gobierno como incurre en estos sincericidios, o no, sinceramientos, de qué es lo que piensa. Es un poco como volver al comienzo del gobierno cuando ingenuamente el gobierno pensaba que por haber llegado, en este caso, una alianza muy pro mercado, automáticamente esto iba a disparar las inversiones, la confianza, la prosperidad, el crecimiento. Nada de eso en estos 10 meses y pico de gobierno ocurrió. Y esto un poco está volviendo a esas fuentes, ¿no? Creer que el empresariado en este país, bueno, justo hoy, lo dice justo hoy, el día en que el gobierno anuncia el primer resultado del blanqueo, el primer resultado importante. Hoy vencía el plazo para blanquear dinero en efectivo, para hacer las presentaciones. Se presentaron aproximadamente 4.600 millones de dólares. De todas maneras, el grueso del blanqueo vence para el resto de los activos a fin de año. Ahora, ¿quiénes son los que blanquean? Los que blanquean son los que tenían el dinero en negro. Y los que tenían el dinero en negro es porque habían evadido. Y los que tenían el dinero en negro porque habían evadido son no solamente, pero en una porción muy considerable, me animo a decir que una inmensa mayoría, empresarios, que no son, tampoco diría yo que son lo peor que tenemos los argentinos. Hay otros sectores corporativos con muy mala imagen. Lamentablemente los políticos tienen muy mala imagen en estas encuestas, los sindicalistas tienen muy mala imagen en estas encuestas. Podemos estar hablando con dos de ellos aquí presentes en el estudio. Antes de quedarme sorprendido, anonadado por esta declaración del ministro Francisco Cabrera, unas palabras sobre una empresa, y una empresa que ha vuelto a entrar en discusión porque se han levantado otra vez dudas, sospechas sobre si el gobierno tiene alguna intención de reprivatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Sospechas por qué? Porque el viernes pasado el presidente de la Nación decía esto que van a ver ahora, seguramente lo habrán visto, pero para retomarlo. Mauricio Macri.
Hoy, Aerolíneas Argentinas nos cuesta a todos los argentinos 2 jardines de infantes por semana. Alfonso Pratgay medía el impacto de tarifas en pizzas, Macri mide, nos cuesta, uno entiende que es el déficit de Aerolíneas, lo mide en jardines de infantes por semana, nuevos jardines de infantes. Por supuesto, depende de cómo sea un jardín de infantes, si es el costo de construirlo. Hoy consultando a un ministro del área me dijo, y en promedio calculale $1 millón construir un nuevo jardín de infantes. Pero hay otras maneras de medir algunos gastos del gobierno en jardines de infantes. Así como el déficit de Aerolíneas son 2 jardines de infantes por semana, veamos cuál es el déficit, veamos cuál es el costo en jardines de infantes de una medida muy importante que tomó el gobierno al principio, que es la eliminación de las retenciones a la minería. El déficit de Aerolíneas Argentinas es de $340 millones. Por lo menos ese es el objetivo planteado por su presidenta Isela Costantini. Si asociamos $340 millones, son los 2 jardines por semana que se podrían construir si no hubiese ese déficit de Aerolíneas Argentinas. Sobre la base de esos números, las retenciones a la minería costaron, ese fue el anuncio oficial, $233 millones al año. Haciendo una simple regla de 3, si 340 millones son 2 jardines por semana, 233 millones es 1,4 jardines de infantes por semana, por las retenciones a la minería, que la mayoría de los que entienden algo de este tema opinan que fue una medida exageradamente generosa para un sector que de por sí tenía ganancias importantes. Podemos seguir midiendo en jardines de infantes otras medidas del gobierno. La exención de la ganancia de los títulos públicos, ahora que se está discutiendo el presupuesto, ya lo hemos dicho aquí en más de una oportunidad, una de las enormes inequidades del sistema tributario, por títulos públicos, por depósitos y por varias otras rentas financieras no se pagan ganancias. Bueno, según el presupuesto, el que está discutiéndose ahora, eso cuesta 11.500 millones de pesos de no recaudación por año. Nuevamente, la regla de 3 y $340 millones de déficit son 2 jardines de infantes menos por semana, este no cobro de impuestos son 4 jardines de infantes menos por semana. Y por último, también está en el presupuesto otro tema muy polémico, más que polémico, muy cuestionable, la exención al pago de ganancias que tienen los jueces. Cuesta 5.600 millones de pesos. Dejan de pagar. En realidad no solo los jueces y altos funcionarios del Poder Judicial. Es más o menos el equivalente al déficit de Aerolíneas Argentinas. 2 jardines de infantes. Otra manera de usar esta medida, precisamente, de jardines de infantes. La pregunta entonces, después de estas nuevas dudas que se generaron, es ¿a cuál Macri creerle? ¿A este que en programa de TN nos decía sobre Aerolíneas Argentinas lo que vas a volver a ver? Ese desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público, no sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Privatizarla, obviamente. Éramos mucho más jóvenes, teníamos el pelo bastante más largo. Privatizarla, eso decía Macri en el 2009. ¿Qué dijo la noche del triunfo apretado de Horacio Rodríguez Larreta sobre Martín Lustó en el Costa Salguero, antes de los bailecitos y los globos sobre Aerolíneas Argentinas? El mismo Mauricio Macri. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada, porque no se puede haber perdido 5.000 millones de pesos que hubiesen posibilitado que no haya un argentino sin cloaca y sin agua corriente en el día de hoy. ¿A qué Macri creerle? ¿Al del 2009, que muy convencidamente decía que hay que reprivatizarla, o al Macri de fin del año pasado, decía de ninguna manera,
o al Macri que ahora está generando dudas. En realidad lo que dice es, en 2 años, Aerolíneas Argentinas tiene que dejar de eliminar el déficit, dejar de tener asistencia por 340 millones de dólares. Hasta ahora no han explicado cómo. Y me llama la atención, así como cuestionamos y mucho a la anterior gestión de Aerolíneas Argentinas con Mariano Recalde, porque durante muchísimos años no publicaba los estados contables, uno no sabía cuál era ni los costos, ni la pérdida, ni el déficit, no sabía los datos de Aerolíneas Argentinas. En la página de Aerolíneas Argentinas de esta gestión tampoco hay dato alguno sobre estados contables, sobre memoria, sobre balance, no hay nada. O sea, no sabemos cuál es el plan del gobierno, si es que el plan del gobierno no es reprivatizar Aerolíneas Argentinas. Vamos a los auspicios del programa y cuando volvamos a conversar aquí con 2 de los sindicalistas que más están enfrentando a este gobierno.